Estamos de vuelta en Es Cuestión de Ley. Gracias por seguir en sintonía con nosotros. Está aquí en esta sala virtual conectado el arquitecto Rafael Prado. Él es administrador de aseo urbano y domiciliario, con quien vamos a conversar precisamente de cómo está la situación del servicio de recolección de basura en la ciudad capital. Bienvenido, arquitecto. ¿Cómo está? Buena tarde. Buenas tardes, ¿cómo estás, Edna? Muchas gracias por el espacio y por la entrevista. Oiga, cuéntenos cómo está la situación, cómo responden este inicio de año 2024 los usuarios para los efectos de que ustedes logren precisamente poner al día sus cuentas y brindar una recolección adecuada de la basura. Sobre todo que usted sabe que para diciembre se acumula muchísima basura y hemos visto incluso en recorridos que hemos hecho wow, una cantidad de basura que pues es un tema de nunca acabar. Siempre estamos hablando pues de lo mismo. Cuéntenos, actualícenos cuál es la situación y cuáles son esos Bueno, planes que ustedes en este 2024 se han sentado a trabajar para mejorar esta situación. bueno, a ver, tú lo has dicho muy bien, son varios factores que influyen en el tema de la recolección. A mí me gusta manejarlo como es el manejo integral de los residuos. Sí. Creo que es la Ujú, forma correcta, porque si bien es cierto hay un factor de parte de la comunidad, un factor del tema de una mala disposición por la población. Obviamente hay un factor que tiene que ver con la recolección, con esa frecuencia, esas rutas que nosotros brindamos el servicio, ya sea a través de la autoridad o de las empresas privadas que están dando dicho servicio en 3 de las 4 zonas del distrito capital. Y a eso le ujú. sumamos también, que tú bien dijiste, el tema de una morosidad bastante alta por parte de los usuarios en cuanto a la tasa de aseo. Y adicional, tenemos que, no nunca podemos dejar aparte el tema de nuestro relleno sanitario en Cerro Patacón, porque todo eso que se recoge, todo ese movimiento que se hace en la ciudad termina en un solo punto, tanto del distrito capital como el distrito de San Miguelito. Pero cuando tú sumas todos los factores, Sí. definitivamente que hay cosas para mejorar, hay oportunidades en las cuales podemos, obviamente, dar un mejor servicio. eh, para que no se vea de repente en ciertas áreas, en ciertos puntos críticos, o como muchos lo llaman los pataconcitos, Sí. en ciertos corregimientos que obviamente están más afectados por razones como, obviamente, mucha más población, un crecimiento urbanístico desordenado, porque como tú sabrás, hay muchas barriadas que sencillamente empiezan a construir y construir sin contemplar a veces los servicios básicos, y por eso es que fuera de la basura, otros temas que también no se manejan de la mejor forma. Y es un tema que hay que trabajar en equipo, trabajar en conjunto para poder que eventualmente todo fluya dentro del sistema, ¿no? Entonces, te puedo decir, eh, para este año, desde diciembre, iniciamos un operativo bastante fuerte para el tema de, nosotros sabemos que lo que es diciembre y enero son los meses bastante fuertes en cuanto a la recolección. Se estuvo trabajando en muchas de las comunidades con operativos muy específicos para recuperar esos puntos críticos. Adicional, tuvimos nuestro operativo de arbolitos, que fue un éxito. Se recogieron casi 1.500 árboles solamente en los 2 puntos nuestros. Yo sé que hubieron empresas y otras organizaciones que también se dedicaron a hacer este tipo de recolección, que eso es lo que queremos a nosotros. Al final, que la gente se sume. Lo importante es que la gente Así vea es. el esfuerzo que hacemos nosotros y lo copien y lo hagan en otros lugares. Esa es la idea, replicar esas buenas gestiones que Práctica, esas nacen, buenas prácticas. buenas prácticas A que a veces ver, nacen tanto en la empresa privada como en el gobierno, ¿no? a ver, arquitecto, vamos por parte. Usted mencionó cuatro elementos, que yo lo reduzco en cuatro elementos, pueden ser mucho más, muy interesantes e importantes, que es el tema adecuado del manejo integral de los residuos, la morosidad alta, el crecimiento desordenado y por supuesto la situación que tiene Cerro Patacón. Vamos por parte. Ese manejo integral de los residuos. ¿Qué han logrado ustedes avanzar con la cultura, la educación que se tiene que
Eso es un tema que hay que todos los días redundar en lo mismo hasta que todos entendamos que es importante que nosotros tengamos un uso o un manejo adecuado de los residuos. De lo contrario, esto redunda en el perjuicio con el tema del- de la basura. ¿Cómo estamos con ese tema? ¿Cuánto hemos avanzado? ¿En qué porcentaje hemos avanzado? ¿Y qué desde la autoridad ustedes están haciendo para recalcarle a las personas, a los usuarios, la importancia? Mira, la verdad es que en el tema, a mí me gusta más que llamarlo reciclaje o reutilización o reducción, es cambiar los hábitos de consumo de la población. La realidad es que en Panamá se recicla muy poco. Hay muchas organizaciones, muchos entes privados que ya han tomado conciencia, ven el reciclaje como una posible fuente de ingresos, ven esa valorización de los residuos, pero la realidad es que la comunidad en sí, la población, es muy bajo el porcentaje de personas que de verdad hacen esto en la fuente, que es sus hogares o en sus Sí, oficinas o comercios. Entonces, yo te puedo decir, siendo optimista, que 5% de los residuos se reciclan actualmente. Entonces, es un porcentaje bastante bajo, ya bajo, que bajísimo. para, para la cantidad de residuos que genera, vamos a ponerlo, el distrito capital, que es el distrito más populoso, obviamente, y más grande, comercialmente hablando, Ujú. poblacionalmente hablando, es el más grande del país. Es un distrito que te genera aproximadamente 1.800 toneladas diarias de basura. Y es lo que yo a veces le digo a la gente, en verdad, sí, y no estamos en ningún momento quitándonos ningún tipo de responsabilidad, pero los residuos los genera la gente, los generan las Sí, personas. Yo, tú en tu casa, todo el mundo genera residuos de alguna u otra forma, los niños en la escuela. Lo importante es ese cambio en la mentalidad, ese cambio en qué haces con esa botella de agua que tomas, qué haces con esos residuos de comida que dejaste, qué haces con todo lo que tú puedas volver a utilizar o que deseches de una forma correcta. Entonces, si a eso le sumamos, esos residuos llegan a una bolsa en común y esa bolsa termina en un punto crítico patroncito, en el mejor de los casos, porque ahí por lo menos nosotros en operativo podemos recogerlo, pero en muchas ocasiones termina en un río, termina en el mar, que ya complica, obviamente, porque ya entra otro tipo de afectación ambiental sanitaria. Por lo menos en un pataconcito a orillas de calle lo podemos recoger. Definitivamente que no es lo ideal, pero por lo menos estamos trabajando en recuperar el punto crítico, pero sí tenemos que pedirle colaboración a las personas y definitivamente que tenemos que llevar este mensaje a las escuelas. Para mí la clave claro. de cualquier cambio en la sociedad son los niños, es a esa temprana edad que podemos de repente cambiarle ese chip y que ellos vean que es lo correcto. Entonces, en esa línea, la autoridad sí tiene dos programas muy particulares que son eh, reciclaje institucional y fomento a la cultura de aseo. Estos programas lo que hacen es llevar ese mensaje a las comunidades, a las escuelas, a otras instituciones del gobierno, a comercios y poco a poco ir generando esa conciencia dentro de la población. Pero además tenemos una morosidad altísima que no les permite a ustedes quizás renovar su flota vehicular, contratar más personas, entre otros planes y proyectos que tengan en mente para mejorar y que sea más dinámica esta recolección integral de los residuos. ¿Cómo andamos con el tema de la morosidad y qué se Bueno, plantean ustedes hacer para que las personas cumplan? Porque recuerdo yo que se había hecho, no sé cómo estará funcionando, la obligatoriedad de unir el tema del agua con la cuota o la tasa de aseo para que las personas sí o sí forzarlas a pagar, porque muchas veces iban, pagaban el agua y dejaban meses y meses acumulándose la tasa de aseo. ¿Qué ha pasado al respecto? ¿Qué leyes o qué propuestas tienen ustedes para mejorar y poder recolectar a tiempo definitivamente la tasa? el tema de la tasa CO, hay una alta morosidad, eso no es un secreto. Estamos alrededor de los 116 millones
se le debe a la autoridad tanto en tasa de aseo residencial como tasa de aseo comercial. Eh, Estamos en una moratoria que vence el 17 de enero, es decir, este miércoles se vence. Ujú. Nosotros estamos alentando a la gente de que puedan ir a los puntos de pago, tanto de la autoridad de aseo que están en el IDAN, como al edificio principal de nosotros que está en Caledonia, en la ¿Cuáles avenida son los Gustavo Clemente. beneficios de esa moratoria, arquitecto? A ver, si te acoges a la moratoria, tienes derecho, en el caso residencial, de pagar el 50% del total adeudado y se te reconoce el otro 50% como parte de esa moratoria. Y en el caso residencial, con un pago del 30, no, con un pago con el abono del 30% es lo que se te reconoce al pagar la totalidad de la deuda. 30% se te reconoce en caso comercial. Y Pero también está la opción de los arreglos de pago. alguna deuda en particular de las residenciales, ¿tienes que tener alguna deuda, algún piso en particular para que se te reconozca ese 30% o independientemente de No, los no. meses que tengas? A ver, la morosidad siempre entra después del tercer mes, porque está Ujú. el mes corriente y el mes que sigue, que eso es lo que se considera como morosidad a partir del tercer mes. ¿Qué tiene que La hacer la idea persona para ser acreedora a ese 30% si debe tres o más facturas Eso de mismo, tasa de primero aseo? acercarse a la autoridad, a nuestros departamentos de cobro. Ellos allá van a hacer el cálculo como Dios manda, pero siempre y cuando, para el paz y salvo, dentro de estos meses de morosidad, hasta el 17 tienen que hacerse responsables de la totalidad de lo adeudado. Es decir, si es en caso residencial, haciéndose responsable del 50% de lo adeudado, quedan paz y salvo. En caso de los comerciales, al pagar el 30%, entonces igual pasa con el tema, ahí estamos también, fuera de que obviamente entendemos que no todo el mundo tiene la capacidad de hacer frente a una deuda tan grande, también tenemos arreglos de pago que Ujú. parten al partir del 10% de lo adeudado, no, a partir del 10% de lo adeudado, se le reconoce un 20% y se le hace un arreglo de pago para que pueda seguir pagando. Esa es otra facilidad que se le da. Obviamente no pueden eh, aplicar para un pajisalvo, porque pajisalvo tiene que tener la totalidad cancelada, pero sí pueden ponerse al día con la autoridad y evitar que nuestro juzgado ejecutor entre en acción con alguna medida coactiva. Eso es muy Así importante. es. Se nos acabó el tiempo, arquitecto, pero rápidamente ese llamado a la población para que se acerquen, aprovechen esta moratoria y puedan ustedes bajar esa tasa de morosidad altísima. Estamos hablando de 116 millones. Y con eso concluimos. Sí, y se acercan a las oficinas de la autoridad de aseo, tienen hasta este 17 de enero, este miércoles 17 de enero, para ir a las agencias de pago en los horarios normales, que son de 8 a 4, y adicional, en la sede de la autoridad en Caledonia, vamos a tener un horario extendido hasta las 6 de la tarde, para que las personas se puedan acercar y hacerle frente a su deuda y que se asesoren ya sea para la moratoria o para hacer un arreglo pago y hacerle frente a cualquier deuda y por lo menos eh, quedar bien con ese tema. Hasta el 17 de enero tienen para Así es. acercarse. Así es. Bien, arquitecto Rafael Prado, administrador de aseo urbano y domiciliario, gracias por este enlace y poner al corriente a la audiencia de cuestión de ley de esta moratoria que les va a beneficiar porque un 30% interesante y sobre todo también, no solamente para los residentes, sino también para los de establecimientos, ¿no? Que también Así es, presentan comercial y una residencial. comerciales y residenciales que presentan una cartera interesante de morosidad. Bienvenido siempre, que tenga buena tarde, se Gracias a cuida. ti, Ana. Hasta luego, igual. Chao. 4:56 llegamos al final de nuestra programación. A todos, gracias por acompañarnos. Se cuidan, que tengan una linda tarde. Sintonízanos en la ciudad capital, en los 94.5 FM. Más noticias, más entretenimiento, aquí.